Pasaron 10 minutos de las 10 de la mañana. Bueno, momento de ir a tocar los temas económicos en el día de hoy. Lunes, como siempre, ya lo tenemos aquí en el piso con nosotros al licenciado Eduardo Robinson, nuestro especialista en economía. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fernando. Buen día para vos, para la audiencia. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, fin de semana movidito, seguramente en cuanto a lo económico. Macri, que está en China, lanzó algunas frases, pero eso ya es otro tema. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué hay? ¿Qué se viene? ¿Cómo estamos? Bueno, Fernando, vos sabés que la gran discusión o debate o lo que tiene básicamente, entre comillas, en vilo a los agentes económicos, esto quiere decir a los empresarios, a los consumidores, al ama de casa, a quienes prestan servicios, etcétera, tiene que ver con el tema, yo te diría que es excluyente en la economía argentina, que tiene que ver, Fernando, con la inflación. Este potro difícil de domar, como se dice, ¿no? Que la semana pasada dio a conocer el INDEC que la inflación del mes de abril fue del 2,6%, bastante más alto, Fernando, de lo que se esperaba. Se esperaba una inflación alrededor del 2,2, 2,3%, pero el dato de abril del 2,6% sorprendió porque fue una inflación bastante más elevada de lo que, como te digo, se esperaba. Desde esa inflación del 2,6 de abril, en el cuatrimestre acumula la Argentina una inflación del orden del 9%. Y recordemos que, claro, uno puede decir, bueno, 9% y eso es alto o bajo, Entonces, uno puede compararlo con lo que ha sido la expectativa de inflación que estableció el Banco Central, que alcanza al 17% para lo que tiene que ver con el año, precisamente 2017. Por lo tanto, llevamos acumulado, claro, 9 puntos de 17. Esto implica que para poder alcanzar una inflación del orden del 17%, como lo estableció el Banco Central, la Argentina debería tener, por ejemplo, en el mes de mayo una inflación del 1,5% y a partir del mes de junio, es decir, los próximos meses hasta fin de año, tener una inflación promedio del 0,8%, cosa de que, bueno, luce un poco complicado, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? En primer lugar, esto que decíamos y comentábamos respecto de lo que tiene que ver con el IPC núcleo, el índice de precios al consumidor que no registra precisamente los incrementos tarifarios. Bueno, esa inflación fue del 2,3%, es decir, excluyendo lo que tiene que ver con el incremento en las tarifas de servicios públicos, y entonces eso es lo que preocupó, que la inflación núcleo, la inflación que no está tarifada, llamémosle así, sea del orden del 2,3%, y eso, por supuesto, trajo algún tipo de alarmas. Ahora, ¿qué puede pasar con la inflación? ¿Podemos alcanzar todavía una inflación por debajo? Lo dijo hace muy poco el ministro de Hacienda, Dubjón, dijo que la inflación se ubicaría en el año 2017 por debajo del 20%. Bueno, yo lo que venimos viendo, Fernando, es que no conocemos exactamente cuál es el impacto, es decir, por cada punto que aumentan las tarifas de servicios públicos, en cuanto eso le agrega al índice de precios al consumidor. Bueno, eso es lo que no conocemos, pero lo que sí sabemos es que hay un impacto muy fuerte cuando aumenta, por ejemplo, el precio de las tarifas eléctricas. Eso se vuelca al resto de, llamarle, de las empresas, y eso es lo que se denomina como una suerte de inflación de costos, es decir, al aumentar los costos, porque las empresas tienen que pagar más cara la electricidad, entonces eso se vuelca al resto de los productos. Entonces hay productos en los cuales uno puede, en alguna medida, el comerciante puede trasladarlo a los precios, y hay otros en los cuales no lo puede hacer porque tiene mucha competencia. Por ejemplo, en las panaderías, por ejemplo, es algo que no pueden inmediatamente, sube el precio de las tarifas eléctricas, que se subió bastante, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que tiene, se gasta mucho en hornos, bueno, en iluminación, bueno, y entonces eso no se puede, por ejemplo, trasladar al precio del pan. Entonces tienen que absorber esos mayores costos, y eso está trayendo complicaciones a un gran número de empresas que ven incrementar sus costos de producción. Entonces, y por supuesto desde el punto de vista del consumidor domiciliario,
del usuario en domicilio, también porque él paga con su salario. Seguro, Entonces está seguro. mirando también que le han subido eso y todavía no hay incrementos en los salarios porque, bueno, se están cerrando muchas paritarias, bueno, todavía no se han registrado esos incrementos salariales y eso es, Fernando, lo que en alguna medida está trayendo algún tipo de, te diría yo, dudas respecto de cuál va a ser la inflación. Pero a mí me parece que no registrándose inflación, o mejor dicho, no registrándose aumentos tarifarios, yo creo que la inflación estaría moderándose ya a partir de este mes de mayo, que ya están dando por debajo del 2% las mediciones que llevan hasta la semana pasada algunas analistas privados. Entonces, yo creo que la inflación de este mayo va a estar por debajo del 2%, eso va a ir aliviando las expectativas, no sé si cumpliremos la meta del 17%, pero sí, yo coincido con el ministro de que vamos a tener una inflación moderada de alrededor del 20%, recordemos que el año pasado fue del 40%, entonces este año tendríamos la mitad de la inflación que hemos tenido el año pasado. Esto es el comienzo de la semana, también todo lo que tiene que ver, Fernando, con el dólar, que es algo que vos me decís, ¿conviene hoy dolarizarte? ¿Conviene empezar? Por ejemplo, aquella persona que tiene algún tipo de ahorro, que recibió algún tipo de herencia, que está pensando en hacer algún tipo de inversión, ¿qué le conviene hoy hacer en este contexto macroeconómico en Argentina? Claramente todo lo que tiene que ver con colocaciones en pesos, hoy por hoy son bastante rentables, comparado por supuesto con la inflación. Uno tiene que medir la rentabilidad en base a lo que le suben los costos. Entonces, comparado con la inflación, yo te diría que es todo lo que tiene que ver con colocaciones en pesos, por ejemplo, las letras del Banco Central, las famosas LEVAC, e incluso el propio plazo fijo, yo te diría que no es hoy por hoy una mala alternativa, igual que los fondos comunes de inversión donde la persona va y compra una cuota aparte y puede en cualquier momento venderla. Yo creo que los fondos comunes de inversión es una buena alternativa para quienes quieran diversificar sus inversiones y quieran reducir su riesgo y por lo tanto también tener una buena combinación entre retorno y riesgo, que me parece más que interesante, como te digo, esta alternativa. Por supuesto, el telón de fondo tiene que ver, Fernando, con el año electoral por el cual estamos transitando y eso le crea a la economía, por supuesto, algún tipo de incertidumbre que se va a ir en alguna medida disipando a medida que se vayan leyendo las encuestas, vaya viendo un poco más de clima político, pero que claramente eso tiene un impacto también en lo económico, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver si en realidad es así como se viene por lo menos manejando desde el gobierno con el tema de la inflación, que creo que es una lucha casi como, para poner una palabra, casi como testarudo el tema, ¿no? De enfocarse únicamente en el tema de la inflación porque, bueno, consideran que eso es lo que en realidad este país le va a producir la economía de este país va a entrar a caminar. Vamos a ver en qué termina toda esta historia, que es interesante, y cómo van a hacer para controlar todo esto también. Bueno, es que esa es la gran duda. Vos sabés que la CGT salió a decir, bueno, no hay un plan contra la inflación, es decir, bueno, el gobierno por supuesto tiene que hacer un gran equilibrio y acá hay un tema de fondo que lo hemos comentado varias veces, que tiene que ver, Fernando, con el déficit fiscal que tiene el gobierno, y eso yo te diría que es el principal problema, y ver cómo crece la economía. Si la economía no se expande, Fernando, si no hay inversiones, y yo creo que en esa línea está trabajando el presidente de la Nación, en este caso buscando inversiones en la segunda economía del mundo, que es China, con lo que sabemos que tiene la preponderancia que hoy tiene China en la economía mundial y en el comercio mundial. Bueno, movilizar todo lo que tiene que ver con la atracción de inversiones, pero también movilizar lo que tiene que ver con la inversión interna. Si no hay inversión propiamente de argentinos en Argentina, bueno, sí, podrá venir algún tipo de inversión extranjera, podrá haber anuncios, firmas, etcétera, pero bueno, hasta que no vaya viéndose que los propios argentinos empiezan a movilizar el aparato productivo local, bueno, yo te diría que el resto tranquilamente puede esperar. Entonces, la Argentina tiene que hacer un esfuerzo de ofrecer mejores perspectivas tanto a los inversores locales para en alguna medida ser
atrayentes al capital externo. De lo contrario, es como que vos digas, bueno, mira, yo en mi casa no hago ninguna reforma, no hago ningún arreglo, no hago absolutamente nada, estoy esperando que venga alguien. Bueno, es muy difícil si vos no empezás a dar el ejemplo, ¿no? Esto es el camino. Así que bueno, lo vamos a seguir al tema el jueves, Dios mediante. Dale, Fernando, dale, si Dios quiere. Bueno. Un gusto tenerte por favor. y que comiences buena semana. Igualmente para ustedes, Gracias. Buen lunes, buen comienzo de la semana. Gracias. Eduardo Robinson, nuestro licenciado en Economía, en esta mañana con nosotros. De lunes a viernes, de 9 a 13, Fernando Amaya y su equipo te brindan toda la información, el deporte, la música, en cada mañana de Regional Bien Arriba. Regional 99.9.